La Guerra de Vietnam fue un conflicto largo y complicado. Duró casi 2 décadas, desde mediados de los años 1950 hasta 1975. Dividió mucho a los países y dejó una marca muy fuerte en las personas que la vivieron. La guerra ocurrió en Vietnam, Laos y Camboya. En ella pelearon el gobierno comunista de Vietnam del Norte, con la ayuda de sus amigos, contra el gobierno de Vietnam del Sur, que tenía el apoyo principal de Estados Unidos. Las razones por las que empezó la guerra fueron complicadas. Tenían que ver con el colonialismo, el nacionalismo y la Guerra Fría. Se convirtió en algo más que una pelea de la zona. Fue como un símbolo de un mundo dividido por ideas y miedo, una parte muy triste de la segunda mitad del siglo XX. Vietnam tenía una larga historia de querer ser independiente. Por muchos siglos, luchó para que otros países no lo controlaran, especialmente China. En el siglo XIX, Francia empezó a gobernar como colonia a Indochina, que incluía a Vietnam. Este tiempo de control francés hizo crecer un fuerte movimiento de gente en Vietnam que quería a su país. Aparecieron personas como Ho Chi Minh, que al principio buscaban la independencia de varias formas políticas. Él era un hombre complicado. Primero, amaba a su país, y después era comunista. Lo que más quería era un Vietnam unido e independiente. Las ganas de decidir por sí mismos eran muy fuertes. Estuvieron creciendo en secreto bajo el gobierno colonial por muchas décadas, esperando el momento justo para explotar. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, quedó un vacío de poder en el sudeste asiático. Japón, que había ocupado Vietnam durante la guerra, fue derrotado. Ho Chi Minh aprovechó esta oportunidad y declaró la independencia de Vietnam en 1945. Pero Francia quiso volver a tener el control como colonia, y eso llevó a la Primera Guerra de Indochina. Mientras tanto, la Guerra Fría se estaba poniendo más fuerte en todo el mundo. Estados Unidos, preocupado porque el comunismo se extendiera, empezó a ver a Vietnam con esta idea en la cabeza. La teoría del dominó se hizo popular. Decía que si un país del sudeste asiático caía en el comunismo, otros también lo harían. Este miedo cambió mucho la política de Estados Unidos. La Primera Guerra de Indochina terminó en 1954 cuando Francia perdió en Dien Bien Phu. Los acuerdos de Ginebra dividieron Vietnam por un tiempo en el paralelo 17. Los comunistas de Ho Chi Minh controlaban el norte, mientras que un gobierno apoyado por Estados Unidos con Ngo Dinh Diem controlaba el sur. Las elecciones que debían unir de nuevo al país nunca se hicieron, porque Diem, con el apoyo de Estados Unidos, tenía miedo de que ganaran los comunistas. Esta división dejó claras las líneas de batalla. Estados Unidos empezó a mandar asesores militares a Vietnam del Sur. Al principio, parecía un compromiso pequeño. Pocos podían imaginar lo grande que sería el conflicto que venía, o cómo cambiaría tanto a Vietnam como a Estados Unidos. Un momento clave que hizo que Estados Unidos se metiera más fue el incidente del Golfo de Tonkin en agosto de 1964. Unos informes, que después se supo que eran dudosos y en parte falsos, decían que barcos torpederos de Vietnam del Norte habían atacado a barcos de guerra de Estados Unidos. Esto le dio al presidente Lyndon B. Johnson la excusa que buscaba para que Estados Unidos se comprometiera más. El Congreso aprobó por una gran mayoría la resolución del Golfo de Tonkin. Esto le dio al presidente mucho poder para usar la fuerza militar en Vietnam, sin declarar la guerra oficialmente. Pronto, empezaron a llegar muchos soldados de combate de Estados Unidos, y así el conflicto se hizo más americano. Lo que antes eran unos pocos asesores se convirtió en un montón de soldados, y la guerra entró en una etapa nueva y más cruel. La forma de pelear en Vietnam era diferente a cualquier guerra anterior de Estados Unidos. Casi no había frentes de batalla como los de antes. Las tropas de Estados Unidos, con sus armas más poderosas, hacían misiones de buscar y destruir. Buscaban eliminar a los guerrilleros del Vietcong y a los soldados del ejército de Vietnam del Norte. Pero el Vietcong era un enemigo difícil de encontrar. Usaban tácticas de guerrilla, emboscadas y una gran red de túneles. Se mezclaban con la gente común y era difícil saber quién era amigo y quién enemigo. El éxito muchas veces no se medía por el terreno ganado, sino por la cantidad de muertos. Esta era una forma muy triste de medir que hacía el conflicto menos humano y muchas veces no era confiable. Esto aumentó la preocupación sobre cómo iba la guerra y lo que realmente costaba.
La ofensiva del Tet, que empezó en enero de 1968, fue un momento decisivo muy importante. Durante la fiesta del Año Nuevo vietnamita, las fuerzas del Vietcong y de Vietnam del Norte atacaron al mismo tiempo ciudades y pueblos en todo Vietnam del Sur, hasta la embajada de Estados Unidos en Saigón. Para los militares comunistas, la ofensiva fue un desastre. Tuvieron muchísimas bajas y no lograron quedarse con ningún lugar importante. Pero para la mente de la gente y los políticos de Estados Unidos fue un golpe muy fuerte. Lo grande y fuerte que fueron los ataques rompió la idea de que se estaba ganando la guerra y que el enemigo estaba por rendirse. El apoyo de la gente en Estados Unidos a la guerra empezó a bajar muchísimo. Batallas importantes mostraron lo dura y complicada que era la guerra. La batalla del Valle de Ia Drang en 1965 fue uno de los primeros grandes enfrentamientos entre tropas de Estados Unidos y el ejército de Vietnam del Norte. Mostró lo brutalmente efectivas que eran las tropas que se movían por aire, pero también lo terco que era el enemigo. El sitio de Khe Sanh, en 1968, una base de los marines de Estados Unidos rodeada por meses por fuerzas de Vietnam del Norte, se volvió un símbolo de la firmeza americana, pero también hizo preguntar si valía la pena estratégicamente. Cada batalla, fuera una victoria pequeña o un empate sangriento, sumaba más muertos a la lista y aumentaba la sensación de que la guerra era una lucha agotadora, de desgaste, sin un final claro a la vista, peleada en un terreno muy difícil. La guerra les costó muchísimo a los soldados americanos que pelearon en ella. Muchos eran jóvenes, a menudo reclutados a la fuerza, enviados a una tierra lejana a pelear contra un enemigo que no siempre entendían, por razones que cada vez eran menos claras. Enfrentaban peligro constante por emboscadas, trampas explosivas y un clima muy duro. La carga para su mente era enorme, y muchos sufrieron de estrés postraumático, algo que en ese tiempo no se entendía bien. Algunos soldados usaron drogas para tratar de aguantar el horror y el aburrimiento. Volvieron a casa y encontraron un país que a veces no les importaba o era hostil. Llevaban heridas invisibles que durarían toda la vida, cambiados para siempre por lo que vivieron en las selvas y los campos de arroz. Para la gente de Vietnam, la guerra fue un desastre que no se puede imaginar. La gente común quedó atrapada en medio del fuego de un conflicto brutal que destruyó su tierra por décadas. Pueblos enteros fueron destruidos por bombas, artillería y operaciones en tierra. El uso de químicos para quitar hojas, como el agente naranja, tuvo consecuencias terribles para la salud y el medio ambiente por mucho tiempo, envenenando la tierra y a la gente por generaciones. El napalm causaba quemaduras horribles. Millones de vietnamitas, tanto soldados como gente común, murieron o fueron heridos. Millones más tuvieron que dejar sus casas, sus vidas cambiaron por completo. Sus familias se separaron por la violencia sin fin que barrió su país, dejando heridas que al tiempo le costaría sanar. En Estados Unidos, la guerra dividió mucho a la sociedad. Mientras el conflicto se alargaba y había más muertos, apareció un movimiento contra la guerra que hablaba cada vez más fuerte. Las protestas se hicieron más grandes y más seguidas, en las universidades, en las calles de las ciudades y en los edificios del gobierno. Hechos como los disparos en Kent State en 1970, donde la Guardia Nacional mató a 4 estudiantes que protestaban, hicieron crecer más el enojo y mostraron las grandes divisiones en la sociedad americana. La guerra hizo dudar de ideas básicas sobre el papel de Estados Unidos en el mundo y si se podía confiar en sus líderes. Se convirtió en un tema clave que enfrentó a jóvenes contra viejos, a vecinos contra vecinos, creando un tiempo de mucha confusión interna en el país. GAP-2S. Es muy importante recordar a los soldados vietnamitas de los dos lados del conflicto. Los que peleaban por Vietnam del Norte y el Vietcong muchas veces lo hacían por un fuerte amor a su país y por el deseo de unirlo de nuevo bajo un gobierno comunista, aguantando muchas dificultades y sacrificios. Los soldados del Ejército de la República de Vietnam, amigos de Estados Unidos, pelearon para defender su idea de Vietnam del Sur, muchas veces con gran valor, aunque lo que hacían a menudo no se veía tanto o a veces era debilitado. Para muchos vietnamitas, fue tanto una guerra civil como una guerra contra la ayuda de afuera, con familias y comunidades tristemente divididas por a quién apoyaban. Sus historias personales muchas veces
se perdieron en la historia más grande de la política mundial. Mientras bajaba el apoyo de la gente a la guerra en Estados Unidos, el presidente Richard Nixon siguió una política de vietnamización. Esta idea era sacar poco a poco a las tropas de Estados Unidos mientras se ayudaba al ejército de Vietnam del Sur a que se hiciera cargo de la pelea. Las conversaciones de paz en París, que llevaban años, finalmente terminaron en los Acuerdos de Paz de París, firmados en enero de 1973. El acuerdo pedía que se dejara de pelear, que se fueran todas las tropas de combate de Estados Unidos y que liberaran a los prisioneros de guerra americanos. Pero la paz era débil. Los problemas políticos de fondo seguían sin resolverse, y la pelea continuó entre las fuerzas de Vietnam del Norte y del Sur. Fue una pausa, no una solución de verdad. La paz débil no duró. En la primavera de 1975, Vietnam del Norte lanzó un último ataque, muy grande. El ejército de Vietnam del Sur, sin el apoyo directo de combate de Estados Unidos, se vino abajo rápido. El 30 de abril de 1975, los tanques de Vietnam del Norte entraron en Saigón, la capital de Vietnam del Sur. Pronto, la ciudad cambió de nombre a Ciudad Ho Chi Minh. La caída impresionante de Saigón, con sus famosas imágenes de vietnamitas desesperados tratando de huir y helicópteros sacando americanos de los techos, marcó el final definitivo de la guerra. Vietnam se unió oficialmente bajo un gobierno comunista. Fue una victoria para el norte después de décadas de lucha y una derrota muy dura para Estados Unidos y sus amigos. Justo después de la guerra, las cosas fueron muy duras para muchos en Vietnam. Cientos de miles de vietnamitas del sur que habían estado con el gobierno anterior o con los americanos fueron enviados a campos de reeducación. Allí aguantaron condiciones muy malas y les enseñaban ideas políticas a la fuerza. El país tenía problemas económicos gigantes, peores por los daños de la guerra y porque otros países no lo ayudaban. Muchos vietnamitas, con miedo de que los persiguieran o buscando una vida mejor, huyeron del país por mar. Se les conoció como la gente de los botes. Se arriesgaron a viajes peligrosos y a un futuro que no sabían cómo sería. La tierra misma tenía heridas profundas por las bombas y los químicos, afectando la agricultura y la salud por muchos años. Era un recuerdo constante del poder destructivo del conflicto. La guerra de Vietnam dejó una herencia duradera y complicada. Para Estados Unidos, llevó al síndrome de Vietnam, que es como un miedo a meter tropas militares de Estados Unidos en peleas largas en otros países. Hizo que se pensara de nuevo en la política exterior de Estados Unidos y en hasta dónde llega el poder militar. La guerra también hizo que la gente dudara más de lo que decía el gobierno y que los medios de comunicación fueran más críticos. Para Vietnam, la herencia incluye haber logrado la unión, pero también el proceso largo y difícil de reconstruir un país destruido por la guerra y sanar las divisiones internas. La guerra es una lección triste sobre lo que cuestan los conflictos a las personas, lo complicado que es meterse en otros países y lo importante que es entender la historia para no repetir sus errores más tristes.